En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues hoy contamos con un nuevo testimonio, un testimonio que yo creo que va a impactar a muchísimos hermanos y que yo espero pues que sirva para aumentar nuestra fe, ¿verdad? Y nuestra esperanza. Y hoy pues nos acompaña nuestra hermana María Novoa. Muy buenas tardes, hermana. Muy buenas tardes, hermano, a todos los que le siguen y muchas gracias por la invitación. Y a ti por aceptarla. Yo siempre lo digo, ¿no? Porque el que no viene es porque no quiere. Yo siempre estoy lanzando por ahí invitaciones, ¿no? Parezco un poquito ahí tipo Cupido, ¿no? Voy lanzando ahí las invitaciones y ya pues cada cual pues la va aceptando o no, ¿no? Pues en este caso nuestra hermana pues sí aceptó la invitación y yo estoy súper feliz pues que esté aquí. Y me gustaría, hermana, en primer lugar, pues que nos comentara, porque lógicamente tiene sus redes sociales y me gustaría pues que los hermanos pues la apoyaran en su trabajo de evangelización. Pues díganos el canal de YouTube, TikTok y demás redes. Sí, en YouTube estoy como Sagrados Corazones de Jesús y de María. Empecé hace 4 años ahí y las plataformas más actuales que tengo son de TikTok e Instagram. En TikTok estoy como María Católica y en Instagram, no sé por qué se guardó así, pero María Vera 1094. Así que así con V, Perfecto. gordo, ¿no? Después les puedo compartir el link para que vayan a apoyarme. Perfecto, pues toda esa información que acaba de dar la hermana va a quedar aquí debajo, en la descripción, en el cajoncito que hay aquí ahí debajo, pues ahí va a quedar el link del canal de YouTube, de TikTok, de Instagram, y ahí de manera directa pueden clicar en ese link y automáticamente pues irán a esa plataforma. Pues hermana, pues me gustaría en primer lugar, ¿no? Pues saber si has sido siempre católica. Sí, yo soy criada en familia católica. Ujú. Yo, bueno, desde niña mi abuela me inculcó mucho el rezo del Santo Rosario. Por mi abuela conocí la aparición de Peña Blanca, que es una aparición que se dio en Chile en los años 80. Es una aparición que fue negada 2 veces por sus autoridades en esos tiempos, pero que hasta el día de hoy la Congregación para la Doctrina de la Fe no se ha pronunciado. Así que, bueno, es una aparición bastante grande, mucho que investigar y es muy bonita. He tenido siempre mucha devoción a la Virgen de Peña Blanca y mi abuela fue por 25 años seguidos, ¿no? Después de que terminaron las apariciones. Así que mi entorno siempre fue católico gracias a mi abuelita, que nos contaba hasta las profecías de los últimos tiempos, ¿no? Por medio de esa aparición. Y bueno, y el rezo del Santo Rosario que ella nos... Somos 3, mi hermana, mi primo y yo, éramos como los 3 pastorcitos, ¿no? Entonces, sí, siempre fue mi visión católica de querer vivir en santidad. El Padre Pío era bueno, siempre ha sido mi santo predilecto y siempre buscaba, y María Goretti era mi ejemplo a seguir y siempre buscaba poder llegar a la santidad, ¿no? Desde que era niña. Así que mi entorno siempre fue católico. Qué importante, hermana, pues la fe que nos transmitieron pues nuestros abuelos, ¿no? Abuelos, padres, ¿no? Cómo a través de cada generación han sabido transmitir la fe. Y yo si de algo tengo pavor es de no saber transmitir mi fe, en este caso, pues a mi hijo, ¿no? Yo creo que el mayor fracaso que yo podría tener como padre sería ese, ¿no? El no poder traspasar mi fe, ¿no? Que mi hijo entienda mi fe, que la adopte como suya, aunque él cree, él es creyente, ¿no? Pero me gustaría, ¿no?, que fuera un pasito más, un poquito más adelante, ¿no? Y tener la sabiduría que tuvieron nuestros abuelos, ¿no? Para transmitir la fe de esa manera, ¿no? Qué Sí, importante. es muy bonito, la verdad, pero de hecho siempre llegan los tiempos en los que uno se puede alejar de Dios a pesar de que creció en este entorno católico. Por ejemplo, yo ya cuando crecí y viajé, porque yo viajé a Canadá en el año 2012, Uh-huh. a los 22 años, y pues Canadá, Montreal, es la cuna del progresismo, como te comentaba antes,
y pues justo yo caí a vivir en el barrio gay, en el barrio gay no sabía, y entonces pues me sorprendió ver muchas cosas, la verdad. Y pues lamentablemente ahí como que me empecé a alejar un poco de Dios, con ese libertinaje que hay, ¿no? Y cuando uno recién sale de casa de mamá, de papá, siempre como que busca hacer esa falsa libertad, ¿no? Esa falsa libertad se podría decir, ¿no? Pero fue un tiempo corto, estuve 3 años ahí y siempre trataba de buscar a Dios, a pesar de que el mundo me llamaba, siempre trataba de ir a un retiro, los retiros del Foyer de Charité, que son muy buenos los retiros en silencio, no sé si hasta ahora todavía se dan, pero en esa época yo pude asistir a un par de retiros allá en Canadá, ¿no? Pero sí, sí, volví a Dios después de la mundanidad, ¿no? Después del pecado, después de pues, el libertinaje al que fui tentado muchas veces. Y volví a mi país y de hecho, bueno, yo salí embarazada y fue parte de lo que recién había llegado de Canadá, ¿no? Aún estaba pues movida, pero me fui a Meyugore y con mi viaje a Meyugore me centró nuevamente, ¿no? Me centró y fue mi retorno más intenso a Dios, ¿no? A las cosas de Dios. De hecho, como en Meyugore fui en el año 2015 y fue justo el año en el que desapareció, el mismo día de una aparición, desapareció el sacerdote Luciano Ciacciarelli, que era un misionero italiano que vivió mucho tiempo en el Perú. Yo no lo conocía, mi abuela iba a sus retiros casualmente, pero yo no sabía nada de él, lo conocí recién ayer en Meyugore, ¿no? Y después me enteré que el mismo día que lo conocí, lo vi, subió a la montaña de la aparición, pero ya no volvió a aparecer, ¿no? Y para mí eso fue bien sorprendente porque no se supo nada más del padre. Así que, pues, la experiencia que tuve en Meyugore fue muy bonita y de hecho me ayudó mucho para ya después cuando di a luz, porque bueno, cuando tuve a mi hijo se lo consagré a la Virgen, ¿no? Se lo entregué a ella, ¿no? Y de hecho mi hijo tenía riesgo o yo tenía riesgo de perder a mi hijo o que nazca mal porque había ese riesgo de que él tenga sangre A positivo y como yo soy A negativo, cuando hay esa incompatibilidad, hay un rechazo a veces del cuerpo o pueden salir mal de la cabecita. Bueno, finalmente nació bien, sacó el mismo tipo de sangre que yo y yo todo se lo debo a la Virgen, ¿no? Que lo consagré desde el vientre. Por eso es muy, muy importante consagrar a nuestros hijos desde el vientre materno. Qué bueno, ¿no? Que nuestros niños pues ya vengan pues bajo el manto, ¿no? De nuestra Madre Santísima, ¿no? Y bajo su protección, ¿no? Y luego ya pues de adultos pues lógicamente ya de una manera consciente pues que él también tome esa consagración, ¿no? Hermano, luego de esa vuelta ya de Canadá y todo esto, ya después ya con su hijito y todo eso, ¿cómo fue su vuelta a la iglesia? De manera, digámoslo así, oficial, ¿no? Ya así más de seguido. Sí, bueno, ya continuaba con mis cosas normales, ya intentaba ir a misa, porque tampoco es que me haya alejado totalmente de Dios, pero como vivía en el mundo y en el pecado, pues siempre tenía las veces en que trataba de buscar a Dios cuando vivía en Canadá, ¿no? Pero ya cuando volví, después de Miyugore, ya retomé todo, pues ahí pues creo que me vino lo más fuerte que me ha podido pasar en mi vida, y que muchas veces le pregunté a Dios por qué, ¿no? O sea, quizás en ese momento, no como reclamo, sino que para poder entender la voluntad de Dios, ¿no? O sea, ¿por qué pasan estas cosas? Yo, y lo más fuerte es lo que quiero compartir ahorita, es bueno, el padre cancelado había venido a una jornada de 3 días. Yo pude ir 2 días a esa jornada. El primer día, como a muchas personas les pasa, sentí pues una liberación, ¿no?
Y el segundo día que volví, pues me pasó algo como de repente un derramamiento de carismas, algo así que en ese momento pues nunca me había pasado, ¿no? Era nada más que el padre estaba saliendo en procesión con el Santísimo y entonces a mí me vino esto de las lenguas, ¿no? Algo que nunca, o sea, nunca lo busqué, nunca he sido parte de la renovación carismática, me vino así de la nada, ¿no? De la nada. Y yo recuerdo que en ese momento, de hecho, no podía hablar con nadie porque no me salía el español, o sea, me salía ese idioma arameo que le comentaba. Pero lo que yo quería en ese momento era estar con Jesús, ¿no? Seguir al Padre que se iba con el Santísimo y ir con Jesús, ¿no? Y era como la gente a mi alrededor, mi mamá no me entendía, solamente mi hermana, pero mi hermana estaba como que en otra en sus cosas. Vino una señora y me decía, como, ¿qué quieres, no? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que pasa? Yo le dije, yo solo quiero ir con Jesús, nada más, pero nadie me entiende, ¿no? Y bueno, me dijo, no te preocupes, vamos, es normal. Yo, y bueno, ya, vamos, fuimos. Pero la cuestión rara es que yo no podía volver a hablar así en español por un tiempo. Entonces mi mamá le preguntó al padre cancelado, le decía, ¿hasta cuándo, no? Y el padre dijo, es hasta que Dios quiera, ¿no? Hasta que Dios quiera. Y ahí empezó todo porque, quizás cosas que pueden ser inexplicables para algunas personas, empecé a sentir cosas espirituales muy fuertes, veía cosas que había hecho la gente, los pecados se podría decir, ¿no? Pecados de la gente, empezaba a sentir cosas fuertes en mí, quizás por el pecado de otras personas, o cuando rezábamos la coronilla de la misericordia, yo sentía en un momento que, o sea, sentía una fuerza muy fuerte dentro de mí que quizás no podría explicarlo muy bien. No sé si todo el mundo me podría entender lo que yo quiero decir, pero estas cosas que me pasaron fueron de hecho voluntad de Dios, ¿no? Yo no puedo ver actualmente los pecados, no, ya no me pasa eso. Es lo que le comenté yo a la hermana al principio, digo, para suspender la retransmisión. No, sí, eso ya no me pasa, eso solamente me pasó esos días. Podía sentir incluso dolores fuertes, ¿no? Dolores muy fuertes y estas experiencias que lo compartí con mi familia, fueron causa de división en mi familia, ¿no? Porque obviamente no todos estaban de acuerdo, no todos tenían que estar de acuerdo, ¿no? Pero pues aquí vino lo fuerte, ¿no? Yo sé que de repente estas cosas que sucedieron hubo engaño espiritual también, porque a veces cuando vienen las cosas de Dios, también vienen las cosas del otro, ¿no? A dañar eso, ¿no? O a confundir. Y, y bueno, ya para de repente ser un poco más específica, yo sé que aquí la gente va a entender porque estamos en un ambiente católico y este canal es católico. Yo empezaba como que a saber cosas que iban a pasar, se podría decir, o, o situaciones que espirituales fuertes. De repente también en algún momento, y esto es fuerte lo que voy a decir, de repente sentía cómo me quemaba el cuerpo cuando hacía la coronilla de la Divina Misericordia, como si me estuviera incendiando. Era algo así totalmente increíble que no podía entender qué era. Pero eran cosas de fe, eran cosas de mi propia vivencia dentro de la religión católica, ¿no? Que quizás no supe discernir también y que mi familia se dividió y la división recayó en un problema legal. Muy, muy alucinante, la verdad. ¿Qué pasó? Que en esos días se habían peleado mis tíos, ¿no? Mi tía con mi tío se habían peleado, él se fue de la casa y no estaba de acuerdo en lo que nos estaba pasando, o sea,
Él simplemente no quiso saber nada, se fue y ella no se quería quedar sola en su casa porque vivía al costado. Ella vino para mi casa con sus hijas y entonces empezó una pelea legal entre los dos por la tenencia de las niñas. En esos días nosotros nos quedábamos en casa porque, para tratar de discernir, rezábamos, hacíamos rosarios, estábamos en familia, están mis abuelos, mi tía, mi primo, el esposo que vino de mi hermana, el esposo que vino de mi hermana y mi hermana, ¿no? Entonces éramos una familia. A nosotros nos acusaron de ser una secta, ¿ok? Nos acusaron de ser una secta. De hecho, el tío denunció a mi tía, sacó un reportaje en televisión hablando de sus problemas que ellos tuvieron antes, ella que tuvo problemas antes consigo misma, pero usó eso para poder quitarle a las niñas. Y fueron un par de semanas que estuvimos así en casa, a lo mucho 1 y media, o sea, no fue mucho, o sea, nunca había pasado que estábamos así haciendo oración, tratando de discernir, ¿no? Todo lo que habíamos experimentado, o sea, viviendo nuestra fe, no estábamos haciendo daño a nadie, no nos estábamos preparando para el fin del mundo como decían, eso era mentira, quizás nuestro error fue la imprudencia y no acudir a un sacerdote para que nos diga esto es de Dios, esto no es de Dios, ¿no? La cuestión es que llegaron a traer hasta la policía a mi casa, ¿no? Diciendo que éramos una secta, que esperábamos el fin del mundo, que no sé qué se les pasaba por la cabeza, pero que habíamos secuestrado a mis abuelos, o sea, fue una cuestión tan fea, o sea, también la situación se prestó, ¿no? Nosotros no sabíamos qué hacer, estábamos asustados. Cuando vino la policía, ellos querían entrar a la fuerza. Entonces, la policía hizo una diligencia abusiva e ilegal para hacer un allanamiento. Sí vinieron con una jueza, rompieron la puerta, nos encontraron, estábamos todos reunidos en la habitación, no sabíamos qué hacer porque, o sea, la cuestión se fue de las manos. Y la cuestión es que se llevaron a las niñas, que eran las hijas de mi tía, y se llevaron a mi hijo, ¿no? Nos llevaron a la comisaría primero. La acusación era esta. Que éramos una secta y que los niños estaban expuestos al peligro, algo que no fue cierto, algo que fue una mentira, y por denuncias falsas me quitaron a mi hijo. Entonces, yo tengo un canal de YouTube en que yo siempre hago videos de defensa de doctrina, porque amo la iglesia católica, amo a Dios y todo, pero yo nunca he contado esto. Y de hecho es el primer canal donde lo estoy contando, porque fue una injusticia, fue un abuso de poder, fue la institución que me quitó a mi hijo por falsas denuncias, fue el Ministerio de la Mujer en el Perú, un ministerio que debe ser erradicado, lo que se debe crear es un ministerio de la familia, porque esto a ninguna mujer beneficia. No había ninguna razón de ser para que me quiten a mi hijo alrededor de 1 año. ¿Qué hicieron conmigo? Me mandaron a hacer estudios, pruebas psicológicas, psiquiátricas, ¿no? Todo normal, pero no me dejaban ver al inicio a mi hijo. Yo en ese momento decía, Dios mío, o sea, hasta qué punto se llegó a suceder todo, ¿no? Yo no sabía qué hacer, yo no salía a defenderme nunca. Entonces, lamentablemente, considero que fue realmente un abuso de autoridad, la forma como llegaron, la forma como nos intimidaron, porque nos intimidaron, todo lo que se dijo, la forma como se llevó el proceso, porque se supone que si el Ministerio de la Mujer busca, obviamente en primera instancia está la vida de los niños, ¿no? La salud y el bienestar de los niños y luego de las mujeres. Pero su vida no estaba en peligro. Mi hijo tenía 8 meses, era lactante y a mí me lo quitaron, ¿no? Entonces yo no sabía qué hacer. De hecho, a mí me llegó una abogada que no me iba a cobrar, pero
lo que ella quería más que nada era limpiar el apellido, ¿no? Limpiar públicamente el apellido de la familia, porque fue un show nacional, pues, ¿no? Un show que salió en todas los programas de televisión y, pues, obviamente para el apellido de la familia pues, no estaba bien visto. Entonces, lo que hizo el Ministerio de la Mujer fue injusto, fue cruel, fue abusivo. Me dejaban ver a mi hijo una vez al mes. Una vez al mes. Era lactante, no les daba la gana de dejarme ver más veces a mi hijo. Es más, ellos me decían, bueno, yo preguntaba, pero ¿ya cuándo, no? O sea, ya pasé todas estas pruebas, estoy bien, ¿cuándo me van a entregar a mi hijo? No tiene razón de ser de que siga lejos de mí, ¿no? O sea, no hubo nada, no hubo maltrato, no hubo abandono, no hubo nada. Fue más que nada el show que se hizo, ¿no? El show y porque habían niños menores de edad. Y me decía, el Ministerio de la Mujer me decía, cuando archiven el caso, ahí me lo iban a entregar. Cuando archivaron el caso, después de 5 años. Entonces, o estos no sabían trabajar o simplemente les llegaba y simplemente no querían que el niño esté realmente bien con su mamá, porque fue un tema polémico, ¿no? Nada más. Entonces, me llegó otro abogado. Bueno, obviamente a este abogado sí le pagué, me dio la facilidad que le pueda pagar en partes, porque en ese momento obviamente yo no tenía trabajo después de todo el escándalo, ¿no? Nadie me ayudó, ¿no? Nadie me ayudó. Bueno, algunos familiares por el lado paterno sí intentaron, pero yo lo sentí como una persecución, ¿no? Una persecución religiosa que aunque hubiera sido una sectaria fanática religiosa, no había ninguna razón de ser de que me quiten a mi hijo. Pero yo lo digo acá, católica, apostólica romana, voy a misa los domingos, nada más que fueron unos días que estábamos en casa tratando de discernir, tratando de comprender lo que habíamos vivido, una experiencia personal, una cuestión de fe, ¿no? Y como dije, también puede haber habido un engaño espiritual, pero que realmente por eso hayan procedido a dañarme a mí, porque me dañaron a mí, y dañar a mi hijo, porque también lo dañaron a mi hijo. Cuando yo lo recuperé a mi hijo después de 1 año, mi hijo tenía secuelas de la separación. Por ejemplo, había momentos en que se sentaba en el piso y no quería que nadie lo coja, nadie lo agarre. Bueno, mi hijo se tiraba al suelo y no dejaba que nadie se le acerque. Como que no quería que nadie lo agarre, ¿no? ¿Cómo recuperé yo a mi hijo? Fue un día, y no sé si mencioné esto, pero cuando me lo quitaron yo no sabía dónde estaba mi hijo, ¿no? No sé si ya lo dije, el lugar donde mi hijo llegó. Recuerdan que yo había dicho que en el 2015 fui a Medjugorje. Bueno, esto sucedió en el 2016. Uh-huh. Y cuando me lo quitaron, yo dije, Dios mío, mi hijo puede estar en cualquier orfanato de Lima, donde le pueden hacer cualquier cosa, yo no sé dónde está, no sé si está bien. Y luego me enteré que el orfanato donde él estaba era el cenáculo de Medjugorje, que había venido a Perú y estableció 2 lugares de orfanatos para niños, uno para niños y otro para bebés. Entonces mi hijo cayó en el orfanato de bebés de Medjugorje y realmente eso me dio una tranquilidad muy grande porque yo sabía que con las monjas de Medjugorje iba a estar bien cuidado, ¿no? Entonces, yo no sabía si fue designios de Dios que providencial cosas... totalmente. Sí, realmente que sí. Y al menos yo tenía una tranquilidad en ese aspecto, ¿no? Pero el alejamiento estaba, ¿no? O sea, no podía estar con él. Y bueno, al final la forma como lo recuperé fue cuando vino el segundo abogado y yo lo grabé a mi hijo, le grabé su carita triste, que cuando una vez lo fui a visitar, una vez mi hijo de hecho no se quedó bien cuando yo me fui, y eso, agarramos ese video y se lo llevamos al Ministerio de la Mujer y mi abogado los amenazó con ese video porque no había razón de ser en que ellos sigan separando a la mamá de su hijo por falsas denuncias. Entonces, bueno, finalmente lo pude recuperar, ¿no? Con esto, pero fue muy fuerte, ¿no? Yo le decía a Dios, Dios mío, todo empezó con una misa, o sea, con una misa en la que yo no busqué, yo no le pedí
carismas, no le pedí nada, no le pedí ni mensajes ni nada, pero sucedieron esas cosas, no las supe entender, no las supe discernir, quizás fui imprudente, quizás me creí todo y no supe discernir, ¿no? O quizás hasta ya, si la gente me hubiera querido catalogar, la gente no católica o gente que simplemente no sabía del caso, me hubiera querido catalogar como fanática religiosa, ya supongamos que haya sido una sectaria fanática religiosa por unos días, porque eso nunca fue así. Ni aún así tenían derecho de quitarme a mi hijo, ¿no? Entonces, nuevamente lo repito, no fue así como se dijo en la televisión. No éramos una secta, éramos una familia y que simplemente vivíamos una experiencia de fe. Mal entendida, bien entendida o no, no había derecho a que nos expongan, nos humillen, porque nos humillaron públicamente. Pero a Totalmente. mí, sí, pero a mí la humillación no me importó, la verdad. A mí lo que más me importaba era mi hijo, ¿no? Ya han pasado ya bastantes años, esto fue en el año 2016. De hecho, el caso se archivó 5 años después. O sea, si yo realmente me hubiera quedado sentada esperando que el Ministerio de la Mujer, a que la Fiscalía archive el caso, porque nunca hubo nada, porque fueron denuncias falsas, el Ministerio de la Mujer no me hubiera entregado a mi hijo por 5 años. O sea, hubiera sido realmente algo alucinante y demoníaco, ¿no? Entonces, como te comentaba, hermano, yo estoy entrando en política ahora. Soy católica, apostólica romana, soy pro vida, pro familia, y uno de mis objetivos de poder entrar aquí en política, yo muchas veces he sentido que el sistema democrático es corrupto, por esencia es corrupto, ¿no? Los números nunca van a defender la verdad siempre, y es un sistema en el cual las palabritas pueden convencer a gente ignorante incluso, ¿no? Entonces, vivimos uno de los peores sistemas que hay, pero yo comprendí que la forma de cómo podemos luchar por el reinado social de Jesucristo es meternos al sistema y luchar contra estos demonios desde adentro. Entonces, uno de mis objetivos, porque yo soy precandidata para diputada para Lima, las elecciones son en el año 2026, no soy candidata oficial porque primero tenemos que pasar por un proceso electoral dentro del partido y ya pues a partir de ahí se va a definir. Pero lo que yo busco es, primero, acabar con el Ministerio de la Mujer, desaparecerlo, porque no trabajan a favor de la mujer ni de los niños, no hacen las cosas bien y lo que se debe crear es un Ministerio de la Familia. Y yo sé que de repente esto en muchos países también sucede. Entonces, yo siendo mujer he sido víctima de el mismo Ministerio de la Mujer que supuestamente defiende a las mujeres, ¿no? Por falsas denuncias realmente me hicieron mucho daño. Entonces, ahora que estoy entrando en política, es la primera vez, hermano, como le comenté, que yo salgo a decir esto, porque sé que remuevo muchas cosas. Creo que ahora soy lo suficientemente fuerte para contarlo sin llorar, porque antes cuando hablaba de esto, siempre, o sea, hay heridas que todavía quedan, ¿no? No me importa lo público que haya podido ser, sino de la separación que tuve con mi hijo, ¿no? Y eso es algo que he aprendido a perdonar, pero también busco justicia, porque la justicia, o sea, es de Dios. Dios le da el poder al Estado civil para poder hacer justicia. Y si nosotros buscamos justicia terrenal, no tiene nada de malo. No es que me quiera vengar, no es que tenga odio, no es nada de eso. Simplemente quiero evitar que más gente pase por este tipo de cosas y hacer todo lo posible para ayudar realmente a la gente, ¿no? Entonces, a mí nadie me financia. Yo, en mi canal de YouTube, yo tengo mucha gente que sigue desde México, de Colombia, creo que menos cantidad de Perú. En Perú yo no soy muy conocida. Y yo necesito el apoyo de católicos peruanos que lleguen a ver este video, porque yo a este partido político que no tiene es nuevo, estoy entrando como católica. Como católica, o sea, yo no caigo en juegos, mis principios no son negociables y
O sea, te vengo a dar la batalla, porque esto es una batalla espiritual. Yo sé que ahorita se habla mucho de la batalla cultural, pero es que es más que eso. No, no es cultural, es espiritual. Estamos luchando el bien contra el mal. Y si les dejamos el camino libre a estos demonios, perdón que les diga, porque hay cosas peores ahorita que están sucediendo, están matando a gente en las calles. La gente no puede poner sus negocios acá en el Perú por miedo a que les cobren cupos, se llama, y si no, los matan, ¿no? Y, y también están matando políticos, ¿no? También están matando gente que está levantando la voz, gente que defiende la verdad. En el partido donde yo estoy hay dos víctimas, bueno, hasta ahora las que conozco porque el partido es grande, dos víctimas de sicariato. A una regidora le dispararon un proyectil en el pecho y tenía su medalla del Sagrado Corazón de Jesús, y la medalla del Sagrado Corazón de Jesús la salvó, porque la bala se desvió y estuvo muy cerca de la arteria, ¿no? Y ella es sobreviviente, es regidora de su distrito y ahora es precandidata para ser regidora de Lima, católica también. Hay otro caso también de Luis Miguel Llanos, que es también un joven que recibió impactos de bala por intentos de asesinato. Él se defendió contra los sicarios, pero y gracias a Dios tenía una cadena, es que todo esto es de Dios, de verdad, tenía una cadena con una medalla de San Benito y la bala que le tiraron en el cuello le cayó en la cadena. Así que esto realmente también lo salvó, pero le tiraron una bala en la espalda y quedó parapléjico, pero ya puede caminar. Y ahorita también desde este partido está luchando para poder defender a toda la gente que no puede defenderse, a la gente que recibe abusos, que es asesinada, y estamos realmente buscando acabar con esto, ¿no? Con esta violencia que ha incrementado muchísimo, muchísimo. No sé si me desvié un poco del tema, pero es más que nada lo que estamos tratando de hacer. Él también es católico, somos católicos que estamos... porque algunas personas pueden decir, no, pero es que no mezcles política con religión, pero es que, hermano, si se dan cuenta, todo está unido, todos hacemos política. Vivir Totalmente. en sociedad, sí, ya vivir en sociedad ya es hacer política. Lo que me pasó a mí, que es un tema religioso, se mezcló con lo político porque me hicieron denuncias falsas y tomaron decisiones sobre mi vida, sobre la vida de mi hijo, que me destruyeron, pero fue un abuso. Entonces, yo no me voy a quedar callada más tiempo. Yo estoy, como te comentaba hace un rato, justo antes de empezar, yo considero que un buen político, porque hay políticos que pueden decir que son católicos, pero primero son políticos. Primero, como decía el padre Manuel Góngora, justo hace unos días en su Twitter, tiene que ser primero un católico y luego político, ¿no? O sea, que el catolicismo vaya por encima. Entonces, un buen político considero que es aquel que sea capaz de dar la vida por su gente, sin miedo a nada, ¿no? Así que creo que eso es un buen político y no podemos separar la religión de la política porque estamos viviendo en una sociedad donde el demonio está tratando de gobernar y tenemos que lucharla, hermanos, tenemos que lucharla. Totalmente. Pues si hay alguien que desee pues apoyar a la hermana con su precandidatura pues a ese partido político, pues también pues vamos a dejar ahí un correo electrónico. Por ejemplo, si ella tiene correo, pues le vamos a dejar ese correo ahí, pues cualquier persona que quiera colaborar con ella, pues ahí está ese correo para contactarla. Porque lógicamente el mundo está como está porque, como bien dices, hermana, el cristiano, el católico, pues no piensa en política, ¿no? Pero es que la política está en todo. Si vas al supermercado y compras un kilo de patatas, ahí hay política, hay una negociación con agricultores, cooperativas, el precio que pone la cooperativa, los impuestos que impone el gobierno. Es que en cualquier cosa insignificante es política. Y hemos dejado el paso a los malos, y esos malos van escalando en esos escalafones políticos y están haciendo leyes, pues, leyes contra Dios, ¿no? Claramente. Estamos viendo en las últimas fechas todo lo que ha estado pasando. Fíjense, Uribe en Colombia.
hace escasos días con Charlie Kirk. Ha pasado, pues, lo que todos sabemos, ¿no? ¿Por qué? Porque se han atrevido a alzar la voz y señalar al malo. Y el malo que ha dicho, a mí no me señales que se me puede acabar el circo. Entonces, ¿qué han hecho? Pues aquel que señale al malo, pues me molesta y entonces, pues, tengo que quitarlo de en medio, ¿no? De una manera poco ortodoxa, porque si yo pienso diferente a ti, no tienes que por qué quitarme la vida, ¿no? Si tú crees en que un bebé tiene que ser eliminado en el vientre de una madre y yo te digo que no, que eso es contra natura y que eso no está bien, no es correcto, y tú, por yo pensar así, tú me eliminas, pues lógicamente ahí hay una disputa, ¿no? Y yo siempre digo, hermana, como bien has dicho, ¿no? Que nuestra lucha es espiritual, como bien has dicho, ¿no? Dice Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿no? Sino con los huestes, ¿no? Que los espíritus malignos que andan en los aires, ¿no? Y lógicamente, no es una batalla de mi pensamiento con el pensamiento de María, ¿no? Sino que ahí hay un trasfondo espiritual y como bien ha dicho la Virgen María en diferentes apariciones, la última batalla entre Dios y el demonio es la familia. Es la familia. Nuestros ancianos que están muriendo por personas que deben de cuidar su salud y le inyectan cualquier cosa porque ya no sirve. Una persona que está cobrando una pensión, está pues recibiendo tratamientos médicos, ocupando una cama en el hospital, cobrando una pensión, pues esa persona ya no aporta, ¿no? Pues tenemos que eliminarlo, ¿no? Y luego pues todas esas ideologías pues contra la mujer, contra la vida, ¿no? Y todo eso, ¿cómo podemos acabar con eso? Pues con políticos, con valores cristianos, ¿no? Como es el caso de nuestra hermana María, que se posicionen y lo hagamos fuerte, porque quien le da fuerza a esos políticos somos nosotros. Cuando tú vas a las urnas y sueltas tu papeleta, le estás dando poder a esa persona. ¿Y por qué tenemos que darle poder a alguien que hace política en contra nuestra? Porque al final, sí, muy buenas promesas, pero es que luego esas leyes que hacen van contra la misma persona que votó, porque sigue habiendo delincuencia, no hay trabajo, la economía no crece, el sistema sanitario está fatal, el sistema de transporte igual, cada vez más violencia en las calles, no puedo poner un negocio porque, lógicamente, van a venir a visitarme y me van a pedir una cantidad monetaria mensualmente. ¿Por qué? Porque estoy trabajando. No pago impuestos solamente al Estado, sino también al listo de turno que le parece que se pasa por mi tienda para amedrentarme con un arma y darle, pues, lo que sea, ¿no? Yo creo que tenemos que elegir políticos que sean cristianos, con valores cristianos y que nos defiendan, ¿no? Que defiendan nuestros derechos, pues para eso cobran, ¿no? Para eso pagamos impuestos y para eso ellos cobran, para que el ciudadano pues pueda vivir una vida al menos digna. Así es. Además, recordemos que hay una agenda. Hay una agenda que se está poniendo en marcha. De hecho, parte de esta agenda es, por ejemplo, desarmar al pueblo para que no se pueda defender, para que la gente no pueda defenderse. Y otro punto de la agenda es el catolicismo, acabar con la cristiandad. Lo vemos en Europa también, con estas migraciones masivas musulmanas, que son financiadas, o sea, y esto es bueno que entendamos, todo esto es financiado por una agenda internacional sionista. Entonces, quiero que sepan, para los peruanos que vean este video, bueno, a todos los que vean, pero sobre todo del Perú, porque las elecciones ya son la otra semana. Yo he venido a mi canal denunciando esta agenda globalista y sionista, porque a veces mucho se denuncia el globalismo por parte de la nueva derecha, pero políticos de la nueva derecha terminan al final sirviendo a quienes mueven los hilos del globalismo, que son los sionistas. Entonces, el sionismo está en todos nuestros países para tratar de descristianizar nuestro país implementando agendas internacionales. Entonces, varias personas que estamos en este partido que les comento, que conozco, vamos a luchar contra el sistema. Yo particularmente, o sea, primero soy católica a morir,
después política, pero como todo está unido, o sea, primero mi catolicismo va por encima, ¿no? Para luchar contra estos demonios que quieren acabar con la cristiandad de nuestros países, de una u otra forma, ¿no? Entonces, yo les animo mucho a que yo sé que siempre a veces uno dice, no, el sistema electoral es siempre lo mismo, siempre fraude, sí, pero vamos a tratar de evitar eso, vamos a tratar de luchar desde dentro y si logramos llegar a donde tenemos que llegar, pues les vamos a hacer la vida imposible a estos y vamos a tratar de luchar por amor a nuestra gente. Es que eso es lo que nuestros países necesitan, gente buena que entre para poder hacer las cosas por Dios, ¿no? Por Dios, no por poder, no por dinero. A mí, como yo te había comentado, hermano, a mí nadie me financia. O sea, yo no, normalmente cuando un político, cuando una persona quiere entrar en política, tiene que recibir un financiamiento porque es una campaña y pues hay gastos, ¿no? Pero no, a mí nadie me financia y lo estoy tratando de hacer por mi cuenta y tampoco tengo los números acá en Perú que necesitaría. Yo necesito que gente de Perú me siga. Les voy a compartir el TikTok, que es lo que más voy a trabajar en estos tiempos. Quizás mi canal de YouTube lo voy a tener un poquito abandonado, pero al menos que pase el proceso fuerte que viene de la campaña electoral, ¿no? Solo si Dios quiere, pasaré, ¿no? Si Dios no quiere, no es el momento, pues aún tengo este tiempo para seguir preparándome para poder seguir dando esa batalla ahí dentro en las próximas elecciones ya, ¿no? Pero desde ya sí les pido mucho su ayuda en cuanto a seguir, ¿no? Yo necesito seguidores en mi canal de TikTok, ¿no? Llegar a más gente del Perú, católicos sobre todo, pues, pero necesito ese apoyo, sí. Pues hermana, yo creo, ¿no? En mi opinión, ¿no? Que si Dios ha permitido vivir esta experiencia mala, quizás eso ha sido una batalla que ha tenido que pelear para luego ir a la verdadera guerra. Sí. Porque luego lo que venga luego también es bastante trabajo lo que se presenta por delante. Pues yo la animo, hermana, con esa iniciativa buenísima, buenísima, el querer cambiar el mundo y dejar un mundo mejor para nuestros hijos, pues yo creo que son cosas de personas que de verdad pues aman a su país, aman su familia y aman a Dios y por ese amor que le tienen a Dios, pues también desean que sus propios conciudadanos pues tengan una vida tranquila, ¿no? Y que no tengan que sufrir ese tipo de sobresaltos ni persecuciones, ¿no? Y ni sufrir todas esas ideologías impuestas, ¿no? En los gobiernos de turno que tanto daño pues están haciendo a la vida, a la familia, a la mujer, porque están destruyendo a la mujer totalmente con esas ideologías de género, están destruyendo al hombre con leyes que vulneran pues su dignidad, porque la palabra de una mujer no tiene que valer más que la de un hombre, ¿no? Se vulnera pues los derechos del hombre, ¿no? En pos de unos supuestos derechos que debería de ganar la mujer y eso no es igualdad, ¿no? Y yo creo que Perú, España y cualquier país pues necesitan políticos pues honestos, ¿no? Que luchen por esa causa. Y yo creo que más ganas que nuestra hermana María de mejorar Perú, yo creo que pocos políticos que ahora están ahí en el Parlamento tienen. Seguro. Sí, muchas gracias, hermano. Sí, yo pongo todo en manos de Dios, ¿no? Yo creo que si Dios, y lo que he podido aprender, que a pesar de que lo que yo viví hace años y que les he contado fue muy fuerte, y yo le preguntaba a veces a Dios por qué permitió, o sea, si mi vida era tan tranquila, tan normal, por qué permitió que todo esto pase, ¿no? Pero al final todo siempre tiene un fin. Yo hace pocos días en una misa escuchaba al sacerdote que decía que le pidamos a Dios el discernimiento para poder comprender sus designios, ¿no? Entonces, eso es más que nada de lo que yo he podido aprender en este tiempo, ¿no? Aprender a discernir realmente lo que Dios quiere de mí, para qué estoy aquí y qué puedo hacer por el reinado social de Jesucristo acá en la tierra, ¿no? Y ese es mi principal motor para seguir adelante. Pues así sea, hermana, que nuestro Señor pues la acompañe en ese largo camino que le espera, ¿no?
para presentarse, ¿no? Como diputada en Perú y que todos la veamos, ¿no? Pues luchando por su país. Y no se olviden los hermanos de apoyar, los hermanos peruanos y ahí van a encontrar toda la información aquí debajo, su TikTok, toda la información que la hermana me facilite va a estar ahí debajo. Pues hermana María, mil gracias por abrir su corazón, porque fíjate, no habías contado ese testimonio ni siquiera en su canal y para mí pues me llena de alegría, ¿no? Pues que haya querido pues dejar toda esa vivencia, ¿no? Para que los hermanos pues también la conozcan y también, digámoslo así, igual que hubo una campaña mediática negativa hacia la hermana, pues yo creo que esto ha sido un momento también de redención para la hermana, para decir, no, estáis equivocados, habéis, el mismo Estado, el mismo Ministerio de la Mujer ha actuado pues en contra de una persona inocente, una persona por las que tenéis ustedes como ministerio, pues guardar, tenéis que cuidar a la mujer y lo que habéis hecho ha sido maltratar a una familia completa, no solamente a la mujer, a ese bebé pequeñito y toda esa problemática, ¿no? Que supongo que trajo pues a la familia, ¿no? Porque lógicamente los papás sufren, los abuelos sufren, la familia entera pues sufre, ¿no? Pues yo espero, hermana María, pues que de aquí a un tiempo pues pueda volver al canal y decirnos pues que ya está ahí bien fuerte instalada en Perú, en la política, y que ya va a comenzar a crear leyes pues que sean más consecuentes, ¿no? Con lo que Dios quiere pues de un político. Te agradezco, hermano, más que nada la invitación también, porque que me das la oportunidad de poder contar esto por primera vez. La verdad es que no me avergüenzo de nada, nunca hice nada y pues las cosas pasaron por algo, ¿no? Ya espero también volver en alguna otra ocasión acá al canal. Seguro. Y realmente me encomiendo a las oraciones de todos, ¿no? Ténganme por favor en sus oraciones para estar siempre fuerte, ¿no? Y si Dios quiere, pues, y si es su voluntad, pues pasar ese proceso, ¿no? Fantástico. Pues eso esperamos, hermana, que le vaya todo fantásticamente bien. Y pues hasta aquí, ¿no? Hasta aquí ha llegado el testimonio de nuestra hermana María. Yo espero que edifique a muchísimos hermanos, ¿no? Y nos demos cuenta que después de una bendición de Dios, ¿no? De poder recibir esos dones, ¿no? Espirituales, pues luego el diablo pues nos puede tender una trampa bastante fea, ¿no? Eso ha ocurrido igualmente en la vida de los santos, ¿no? Que tratando pues, de llevar esa vida en santidad, luego el demonio cuando ve que la persona está luchando, está pues entrando en esa vida espiritual y luego pues después de ese retiro, ¿no? Con el padre cancelado, pues qué duda cabe que el demonio va a meter la cola pues sí o sí, ¿no? Es que ese es el trabajo de él, ¿no? El entorpecer, el traer problemas, el que quiere vivir una vida en santidad pues va a ser difamado, va a ser calumniado. Esa es la cruz. El Señor, a pesar de que hacía el bien, pues igualmente era calumniado, era perseguido y lógicamente el final todos lo sabemos, ¿no? Al final pues murió en la cruz pues para darnos pues la vida eterna, pero el Señor pues igualmente se pasó su vida haciendo el bien y ¿qué recibió? Pues todo tipo de actos infames, ¿no? Y ese es el signo del cristiano, ¿no? La persecución. Yo creo que el cristiano que alguna vez no ha sido perseguido, que se pregunte por qué, ¿no? Decía hermana, y ya esto para cerrar, ¿no? El cura de Ars decía que si en tu camino de fe no te has encontrado al demonio de frente, es porque vas andando en la misma dirección que él. Es que era... Es cierto. Y la hermana se lo encontró. La hermana iba caminando y se lo encontró de frente y pasó lo que pasó, ¿no? Damos gracias a Dios, ¿no? También por esa, aunque son dificultades, ¿no? Pero también son experiencias que nos van a reforzar, ¿no? Nuestra vida de fe. Y si sabemos que el demonio está metido en esa cosa, es porque eso va a dar frutos muy buenos, muy buenos. Cuando todo nos va maravillosamente bien en nuestra vida de fe, pues vamos a preguntarnos el por qué. Si no hay problemas, algo extraño hay. Ahí debemos preocuparnos.
Totalmente, totalmente. Yo recuerdo, hermana, este beato, Fray Leopoldo de Alpandeire, un pueblecito de Málaga, cuando iba caminando por el pueblo, porque él era franciscano y iba en la orden mendicante, ¿no? Iba pidiendo dinero por las casas, ¿no? Y cuando todo el mundo lo veía, pues empezaban, ahí está el santo de Dios, el santo de Dios. Entonces él, contrariado, agachaba la cabeza y decía, no, esto no va bien, esto no va para nada bien. Y la gente lo exaltaba, ¿no? Pero otro día ibas paseando por el mismo lugar y había niños jugando a la pelota, por ejemplo, y los niños empezaban con piedras y comenzaban a tirárselas. Ahí está ese cura, ese diablo con sotana, ¿no? Y lo insultaban, ¿no? Y entonces él se alegraba y huía como podía y decía, ahora sí que la cosa está buena, ¿no? Pues cuando la cosa está mal, hermana, es porque la cosa está buena. Sí, sí, definitivamente es una gran enseñanza. Creo que me preocuparía si no me hubiera pasado nada, ¿no? O sea, fue muy fuerte, no lo puedo negar. Sufrí mucho, no lo puedo negar. La separación con un hijo es muy fuerte. No, es algo que jamás le desearía a ninguna mamá, a ningún papá, que sé que también muchos hombres pueden ser víctimas también de falsas denuncias, sobre todo porque el feminismo impera a veces en estas organizaciones políticas. Pero realmente esta experiencia nos sirve de algo, ¿no? Nos sirve mucho para el crecimiento espiritual. De hecho, algo que yo sentí muy fuerte, antes de terminar, que la Virgen me decía de alguna forma que cuando yo sufría estar lejos de mi hijo, me decía que una mis dolores a sus dolores a los pies de la cruz. Entonces, eso hacía que yo no le reclamara a Dios nada en ese momento, ¿no? Eso hacía que yo realmente acepte la cruz que me tocaba cargar, ¿no? Pero que sin duda también lo que Dios quiere es que es que se haga justicia, ¿no? Que se haga justicia para que nadie más tenga que pasar por esas cosas. Porque si la justicia terrena no llega, creo que peor les va a caer la justicia divina, ¿no? Así que, pues yo Totalmente. y estoy muy contenta de estar acá, haber contado esto acá, y estoy contenta de no haber llorado al contar esto, porque siempre que yo tocaba esto, lloraba y lloraba y lloraba, a pesar de que habían pasado 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, 8 años, 9, o sea, y lo bueno es que he podido ir curando esas heridas, ¿no? Ir sanando, y ahora la fuerza que tengo, pues es para luchar, ¿no? Uh-huh. Pues qué bueno, hermana, pues nos quedamos con eso, pues que le ha servido para fortalecerse y tiene pues todo nuestro apoyo. Pues los hermanos, pues, como he dicho, a seguir a la hermana, está ahí, aquí debajo sus redes, a apoyarla pues fuertemente, ¿no? Y a este vídeo pues igualmente le podemos dar like, compartirlo, y si eres nuevo en el canal, pues yo te invito a apoyarnos pues con tu suscripción para ver testimonios como este y otros pues que vendrán también más adelante, más los que todos los que componen el canal, ¿no? Que ya tenemos ahí casi 300 testimonios, que ahí tienen casi un testimonio para ver por día. Pues hermanos, que pasen muy buena tarde. Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén.